Sí, a ver, las personas primero son personas y después la discapacidad es una condición que puede ir variando en el tiempo. Puede haber casos de discapacidades transitorias, por eso los certificados son renovables y después cambia. Pero lo primero que hay que poner el foco es en que la persona con discapacidad es una persona y tiene que ser sujeto de derechos como todas las personas. Y sobre todo, esta nueva ley a lo que apunta es a adecuarnos al modelo social de la discapacidad. A lo largo de la historia ha habido distintos paradigmas. La ley anterior, que tiene 40 años ya vigente, un poquito más, estaba muy centrada en el modelo médico hegemónico, en donde se planteaba ese binomio salud-enfermedad y a las personas con discapacidad siempre se las planteaba como sujetos de cuidado, de asistencia. Y hoy nosotros tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene rango constitucional y habla del modelo social de la discapacidad, que es el que pone el foco en las barreras sociales que las personas encuentran para poder gozar de una vida plenamente autónoma. Uh-huh. Matías, ¿cómo le va? Buen día. Pensaba en todas esas modificaciones que pueden llegar a hacerse. ¿Cuáles serían trascendentales, por ejemplo, en pensar el concepto básico de cambiar esa idea que se tiene de las personas con discapacidad? ¿Qué ejes son los fundamentales que se están trabajando? Los ejes son varios que la agencia propone. Igual, como estamos en un proceso de consulta popular y de audiencias públicas por todo el país, lo que nosotros queremos en este momento es nutrirnos de muchos de estos aportes y como hecho significativo de los aportes de las personas con discapacidad en primera persona, que esto no ha sucedido en otro. Ahí se cortó un poquito. A ver si retomamos. Podemos retomar porque nos parece importantísimo que sobre todo conocer el aporte que están haciendo las personas con discapacidad de esta región, ¿no es cierto? Se está desarrollando en Tucumán, entendemos, pero también los referentes regionales pueden hacer un aporte muy interesante en la nueva ley de discapacidad. Matías, ¿está del otro lado? A ver, vamos a intentar recuperarlo. Ahí vamos a ir retomando. Es vocero de Andis, decía, esta entidad que está trabajando a pedido de la presidencia, dicen, para que se mejoren básicamente los derechos que ya existen sobre las personas con discapacidad. Pensaba yo, no sé cómo funcionan en las otras provincias, pero el tema de barreras arquitectónicas, por ejemplo, es una constante, ¿no? Para todos. Tenemos un transporte público que no sé si hay una empresa, pero el resto que no observamos las unidades con rampas adecuadas para que las personas con movilidad reducida puedan hacer uso del transporte público como cualquier otra persona. Porque vos ahora, las personas, por ejemplo, que tienen la posibilidad de tomar el transporte público y cuentan con rampa, tienen que esperar un montón de tiempo hasta que esa unidad llegue, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, decimos cuáles serán los planteos, por ejemplo, que está llevando la gente o los involucrados en nuestra región, ¿no? Muy bien, así que bueno, Matías, recuperamos el contacto. Nos decía que la participación de las personas con discapacidad es fundamental, porque ellos son quienes en primera persona pueden redactar o peticionar o poner el acento en lo que realmente a través de la ley les sea útil, porque el mismo cupo laboral, por ejemplo, ¿no? Una persona puede ser o puede tener una discapacidad, pero necesita, por supuesto, trabajar. Sí, el acceso al trabajo es un objetivo que nosotros tenemos de gestión desde antes, obviamente del proceso iniciado por la ley. Se firmó un convenio con Empleo Público, se trabajó mucho con las distintas áreas de recursos humanos del Estado Nacional y la ley obviamente viene a fortalecer toda esta perspectiva y también a clarificar roles, porque el cupo laboral en el trabajo, por ejemplo, involucra al Estado Nacional, pero también involucra a estados provinciales, municipios, Poder Judicial, Legislativo. Lo que tenemos que entender es que todos estos cambios y estas transformaciones hacen a la sociedad en su conjunto y a los distintos niveles del Estado, que nos parece importantísimo, porque no va a ser una transformación que solo pueda llevar adelante la Agencia Nacional de Discapacidad, sino que hay una transformación y un cambio cultural que dar en un sentido muy amplio de la sociedad, en derribar barreras, en eliminar estigmas, en trabajar en capacitación, en concientización sobre lo que es la discapacidad, y en dejar de poner el foco, que muchas veces hace recurrente, en lo que la persona no puede hacer, en todos esos estigmas que limitan una vida plenamente autónoma. Las personas con discapacidad, si logran no tener las barreras, pueden gozar de una vida plenamente autónoma.
Ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de pedidos se escuchan tal vez de manera frecuente, o no sé si por regiones tendrán algunas particularidades? Lo vinculado a la inserción laboral en términos generales es siempre algo muy recurrente, porque además va de la mano del acceso a una obra social, algunos pedidos vinculados con educación, algunos pedidos vinculados con el tema de lo que es lengua de señas argentinas, que esté mucho más difundida y que haya mucha más gente que conozca y pueda trabajar en lengua de señas. Después todo lo vinculado con barreras arquitectónicas, con accesibilidad en términos generales, el acceso a medios de comunicación, a información, a formatos accesibles. Muchos de estos temas la agencia ya los viene trabajando, pero obviamente que vayan en concordancia con la convención y una nueva ley que fortalezca todo esto va a ser mucho más importante. ¿Y el acceso a la salud cómo está? ¿Es dispar en distintos puntos del país? El acceso a la salud para las personas con discapacidad involucra distintos escenarios. Hay personas con discapacidad que tienen trabajo y tienen una obra social, hay personas con discapacidad que cobran la pensión y tienen el programa federal Incluir Salud, o hay personas con discapacidad que, por producto de que no lo hayan tramitado o no cuadren los requisitos, no tengan Incluir Salud. Entonces eso es muy para el programa federal Incluir Salud, que tiene a la agencia a la cabeza, pero también es una responsabilidad compartida con las provincias. Han mejorado muchísimo. Nosotros asumimos la gestión con más de casi 6.000 millones de deuda de prestadores a los que no se les había pagado. Sí, hoy que tenía problemas el Incluir Salud, muchos inconvenientes. Muchos problemas a lo largo de la historia, y hoy ha mejorado muchísimo. Nosotros hemos trabajado mucho y ha dejado de ser una mala palabra Incluir Salud, y a mucha gente le está cambiando significativamente la vida en relación a sus tratamientos y en relación al acceso a la salud, a ayudas técnicas. La discapacidad ha estado invisibilizada en la agenda pública de todos los escalafones del Estado durante muchos años, y es un desafío muy grande ponerlo en agenda, y también es un trabajo muy arduo el que hay que darse de muchos años para ir dando cambios significativos. No solo la salud, trabajo, empleo, educación, políticas de todo tipo que puedan empezar a dar ese cambio. Hay más de 4 millones de personas con discapacidad en Argentina, hay muchísimas personas con discapacidad en situación de desempleo, 8 de cada 10 de quienes están en edad de trabajar son desempleadas, y esto no es algo del hoy, esto es algo que se ha repetido a lo largo de la historia. Y esta deuda que tenemos con una nueva ley también tiene que ver con que sea una ley de la democracia, una ley que se construya colectivamente. La última ley que ha estado muy emparchada, pero es una ley que se sancionó en dictadura. Bien. ¿En qué instancia estamos, Matías, entonces? ¿Se está llevando adelante esta consulta, por así mencionarlo, en la región del norte del país? ¿Cómo continúa todo? Nosotros tenemos determinadas regiones donde se van a hacer con carácter federal consultas abiertas. Ya se hicieron Neuquén y Córdoba, ahora estamos culminando hoy la de Tucumán. Quedan Chaco, San Juan y la región del AMBA, y después va a haber una audiencia virtual para que se pueda conectar gente de todo el país, y además está abierta a través de las distintas líneas de la agencia. Lo más fácil es que busquen Agencia Nacional de Discapacidad y ahí va a aparecer los instructivos para inscribirse como orador o para poder participar como oyente, o poder enviar directamente a distancia por escrito propuestas. No todas las personas tienen por ahí ganas de hablar en público, pueden enviar propuestas por escrito que también se van a contemplar. Con todo eso, por la ley justamente de la consulta, después se va a presentar un informe con todos los datos estadísticos y los distintos aportes, y después se va a proceder a avanzar en el proceso de construcción del proyecto.